Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Lunes de Reinicio. Y pues bien, es un día interesante hoy, estamos a 33 grados, un rico calorcito de verano. Bueno, aún no entramos a verano, pero ya casi. Ese es uno de los puntos que me gustaría decirte, que vamos a hacer nuestro solsticio de verano, vamos a hacer nuestra meditación de solsticio de verano y te espero. Lo voy a dejar ahí publicado para que estés pendiente. Lo vamos a hacer de manera remota, de manera virtual, aún todavía no podemos reunirnos, pero podemos hacerlo. Este jueves sí tenemos meditación global para ver cómo vamos a ir regresando a esta nueva normalidad que está empezando a planearse. Nuestros gobernantes están en eso y pues bueno, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, que cuando esa nueva normalidad llegue, nosotros estar listos. Hay que reactivar economía, hay que reactivar muchísimas cosas. Bien, este lunes de reinicio es interesante, hasta traigo mi playera. Hola Instagram, hola Facebook, y traigo mi playera de hola de papá. Esta playera me la dieron en colaboración Aide, mi pareja, y mis hijos. Mis hijos tienen una copia de ellas, Aide también, y digo, cuando recibí esta playera y la puse en mi perfil personal, estaba llorando, que no lo esperaba. Me habían mandado una imagen, me mandan esta playera y yo, oh cielos, qué hermosa playera, y empecé a llorar. No me lo esperaba. Mis hijos llegaban, mis hijos no viven conmigo, no están en esta ciudad, y llegaron en un par de semanas más, si no mal recuerdo, y me reciben por sorpresa. Entro a la casa y me reciben por sorpresa. ¿Y cuál sería la sorpresa al ver que tenían una playera igual? Híjoles, caí de rodillas, no recuerdo, pero sí no me pude aguantar y lloré y los abracé porque tenía ya un par de meses que no los veía. Pues bueno, un saludo a mis hijos porque aún no los veo con este encierro. Estábamos planeando que vinieran en Semana Santa, semana de vacaciones largas también, y pues bueno, y así como vamos, no sé cuándo va a ser la próxima vez que vea a ellos. Y bueno, si te acuerdas, en los lunes de reinicio anteriores que hemos estado trabajando, estábamos trabajando con nuestro niño interior. Y la primera sesión de lunes con niño interior fue en general, cómo trabajar con nuestro niño interior, nosotros. ¿Qué era nuestro niño interior? ¿Qué sucedía? ¿Por qué lo escondíamos? ¿Por qué razón se fue? No se fue, más bien dicho, ¿por qué razón se escondió o lo encarcelamos? Y cómo empezar a trabajar en sacar ese niño interior. Si por ahí están mis publicaciones de Facebook, y si no lo encuentras, me parece en mi canal de YouTube. Si no, esta semana está toda la serie, son 3. Este es el tercer capítulo sobre el niño interior. La siguiente vez que platicamos de niño interior, platicamos sobre sanar con mamá, porque aunque hayas tenido una relación extraordinaria con mamá o con papá, siempre hay algo que tú te quedaste, y la intención de esto es que sanaras esa parte que no quedó, que no te dio, que no hubo, que tu papá no hizo, que tu mamá no hizo, que tu mamá o papá le faltó algo. Y entonces empezamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar con papá, por eso el Día del Padre viene el siguiente domingo, si no mal me equivoco. Y pues bueno, bienvenidos hasta el lunes de reinicio. Estoy en mi sitio de poder, que está en mi casa, así que como recluido, no necesariamente, y empecé a visitar clientes de mi otro negocio, pero con todas las debidas precauciones, y te pido lo mismo. Y vamos a empezar a hablar del tema que es papá y tu niño interior. Y es muy curioso cómo la sociedad tiene estigmatizado a los papás, sobre todo la mexicana, porque no puedo generalizar, latinos y mexicanos. Y aunque ha habido un cambio muy grande, porque yo recuerdo, yo soy generación X, que comprende de los 70s a 1985. 1985 a 2000 es millennial. 2001 a 2010 son los generación Z, centennials. Y de 2011, que ya tienen 10 años, es los T, la generación T. Vamos a ver cómo llaman a la siguiente generación. Y todos tienen una característica. Los baby boomers, anterior a la generación X, son aquellos de la posguerra. Nosotros no estuvimos en una guerra como por ejemplo de donde viene esta teoría de las generaciones, que es Estados Unidos.
donde platica que el baby boomer lo que tuvo es mucho dinero, regresa a la guerra y pues del fruto de ganar la guerra significa que vienen los premios, porque cuando un país gana una guerra cobra, y cobra bien, y el país que pierde la guerra pues tiene que pagar de una u otra forma. Alemania y todo el bloque opositor tuvo que pagar, no solo con vidas, no solo con la destrucción del país, sino también económicamente. Y eso sucedió también, después vino la Guerra Fría, pero esa es otra historia que nada tiene que ver. Entonces el baby boomer dijo, tengo lana, hay trabajo, hay materia prima y todo, y empezó a vivir de nuevo en familia, porque la familia se había disuelto por la guerra. Y volvió a la familia, las mamás se volvieron a regresar a casa, a ser amas de casa. Mi madre, que en paz descanse, fue ama de casa. Ella trabajaba antes de reunirse con mi papá, y resulta que al momento de que se unen, mi madre decide no trabajar y quedarse en la casa. Mi hermana tiene 7 años mayor que yo, entonces se dedicó a cuidarnos. Yo nací al año siguiente, mi hermana me lleva un poquito más de 8 años si no me equivoco, y ella se dedicó a ser ama de casa. Mi papá a trabajar. Mi papá era transportista, salía toda la semana, por lo regular estaba afuera, si no es que 2 semanas. Trabajó mucho. Mi papá era muy trabajador, muy responsable, es algo que me encantó de él, y es algo de lo que estoy tratando de parecerme en otros aspectos, pues, pero la responsabilidad es algo que él me heredó, por así decirlo, de la manera en que yo lo veía. Me acuerdo que mi papá se iba a trabajar y regresaba, dormía todo un día, y al día siguiente podía estar con él un rato y todo eso, y después se volvía a ir a trabajar. Mi papá, como muchos generación X, fue un papá ausente, porque tenía que trabajar y llegaba tarde. Mi papá era el clásico de que, oye, pues le voy a decir a tu papá lo que hiciste. Y sí, llegaba mi papá, y si era merecedor, mi mamá nunca me pegó, nunca me tocó. Pero mi papá sí, mi papá era de golpe. Mi papá venía de rancho, aunque trataba de dejar muchas cosas, quería él cambiar generacionalmente eso, cortar esa parte generacional. Sí traía muchos rasgos de ahí. Y me acuerdo que me decía, no te voy a pegar mucho, no mucho. Me decía, te voy a dar 3. No metas la mano, no nada, son 3. Por lo que hiciste, y me castigaban. Sí, pero resulta que mi papá, yo mido 1,87 aproximadamente, mi papá me dio 1,80, 1,82. Manejaba un Thornton, no había dirección hidráulica, él lo cargaba, entonces veías a mi papá, era imponente. A mí me daba miedo, respeto, aunque yo amaba mucho a mi papá. El día que se fue muy doloroso para mí, y me tardé 6, 7, 8 años en romper ese duelo. Pero mi papá era una figura imponente, aquí el que mandaba, porque es algo que te quería platicar. Nos quejamos, y yo me quejo porque estoy de acuerdo, la mujer ha sido minimizada horriblemente. No existe un patriarcado tal cual. Si te fijas, realmente la cultura latina, la mamá la tenemos en un altar, y al papá, pues ahí está. Y quizás es culpa de la generación baby boomer, que eran papás ausentes, porque si no llegabas a tener papá, estaba ahí, si no, o andaba en otras historias, o trabajando, o algo. Entonces la generación X se caracteriza por ser una generación abandonada, la primera generación de divorciados, porque un baby boomer no se podía divorciar. Los papás de los baby boomers no, estaba súper mal visto por la sociedad, y la generación X apenas empezó esa transición de sí me divorcio, sobre todo porque había mucho maltrato hacia la mujer. Lo que te digo, no hago menos, o sea, es más, yo estoy de acuerdo que la mujer debería no ser igual, porque no podemos ser igual, pero sí tener las mismas oportunidades, que es diferente. Y eso es lo que yo siempre he pedido ante una mujer. Mi pareja actual, por ejemplo, es una persona muy independiente, y pues ha vivido lamentablemente esa figura de la mujer menos. Pero sí es cierto, vivimos una familia donde la mamá es más amorosa, donde es más entregada, donde es más, no sé cómo decirte, y el papá no. Y es donde estamos estigmatizados, aún en esta época, en este siglo XXI, aún cuando hay muchos cambios de los papás que son papás solteros se quedan con los hijos, es diferente. Entonces te sigo contando, mi papá entonces era duro, me ponía una regla y se tenía que cumplir. Cuando mi papá decía no, era no. O sea, aún cuando él no tuviera la razón y yo sí entregara pruebas, era no, y no, y no, y de ahí no lo sacaba. Entonces era un automatismo, y esa es la manera en que crecimos muchos generación X. ¿Qué sucedió con el millennial? Al crecer con papás que teníamos de esa manera, dijimos, el error que siempre cometemos, mis hijos no van a sufrir lo mismo que sufrí yo.
Y ahí vamos, a decirles que sí a todo. Ay, pobrecito, se va a traumar. Yo me traumé. Bueno, no sé, a mí me corrieron varias veces de la primaria. Mi papá iba, después me ponía mi recetada acá y yo me acuerdo que me decía, es que la escuela es lo primero. Mi papá nunca cursó ni siquiera un día en la escuela, o sea, ni siquiera un día en una escuela. Él del rancho se fue a los 18 años, vivía en extrema pobreza y se fue a la ciudad. Y pues tuvo que salir. Él aprendió a leer y escribir gracias a alguien que lo ayudó, un general, me decía él, con toda esa historia. Mi papá tenía para hacer cuentas, hacer sus operaciones matemáticas. ¿Te acuerdas de los tapetes que nos daban para comer a los niños? Pues había algunos educativos donde venían las tablas de multiplicar. Él quitó la figurita bonita de los niños y se quedó con su tablita de multiplicar. Cada vez que se ponía a hacer cuentas, sacaba su tabla y decía 6 por 7, o el 7 por 8, que mucho les cuesta trabajo. Y empezaba, y hacía sus cuentas. Siempre le pedí a mi mamá que por lo menos cursó primaria. Mi mamá leyó mucho, a que lo leyera. Mi papá tenía una ortografía del nabo. Leía mucho en lo que él leía, es decir, leía todos los días. Le llegaba el periódico, llegaba aquí El Sol de Guadalajara y lo leía. Llegaba los domingos, compraba El Informador, yo leía las tiras cómicas. Soy de esa generación que los domingos yo leía las tiras cómicas del Informador, a veces del Occidental cuando no había Informador. Entonces, cuando nacen mis hijos, y es algo que quiero contarte también, esa anécdota, porque hasta un amigo me preguntó después de que tuve mi primer hijo, a Eric. me dice en ese entonces la mamá de mis hijos, dice, ¿estoy embarazada? Ok, qué emoción. Y ella sí estaba súper emocionada y que el niño y la panza crecía, y yo tenía mucho miedo porque no me sentía listo a ser papá. Y dice, ching, no siento tanto. Sí sentía el gusanito de ver a mi hijo y todo, pero bueno, no sabía qué iba a hacer porque mi hijo no en ningún al ultrasonido se dejó ver qué género es. Y nada, yo sentía, ya viene el hijo, ya, pues ya fue, se alivió un sábado 3 de julio, se metió al hospital y ahí estaba. Y yo, ay, qué emoción, estoy nervioso, o sea, que ya sale. Y sí, pues ya nos dijeron a las 7 de la noche ya nació, está bien, por horario, después de las 7 no puede verla, fue en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero mañana puede venir desde las 7 de la mañana a verla. Ahí vamos al día siguiente, llega la mamá de la mamá de mis hijos y ya, pues vamos a pasar, nada más puede pasar una persona. Señora, pase usted adelante. No, pasa tú, es tu hijo, pero tú por primera vez. Estaba nervioso, pero no sabía qué sentir todavía. Y me sentía mal porque decía, esto no puede ser correcto, que no siente emoción de ver a mi hijo, que no siente emoción de ser papá. Y estaba asustado, no sabía qué hacer, cómo hacer o algo. Llego, pues, pobrecita, ahí estaba maltrecha durmió mal y tenía el niño al lado. Dios, solamente tuve que cargar a mi hijo para que algo sucediera y me activaran ese amor paternal que es muy diferente al amor maternal, completamente, porque la mamá ama al niño desde que esté dentro y empieza a sentirlo y nosotros no. Yo lo cargué y híjoles, fue algo que no podía esperar, no puedo describirlo, me da tanta emoción recordar ese momento. Y nomás dije, hijo, va a estar, cuentas conmigo toda la vida y te voy a amar toda la vida y te voy a proteger toda la vida, y hasta ahorita he tratado de cumplirlo y fue genial. Muchos esperaban por mis formas de ser en ese entonces que pues yo no iba a cuidar a mis hijos, no les iba a cambiar el pañal, no les iba a dar de comer, muchas cosas. Yo fui un niño muy consentido y esa es otra historia que podría contarles luego. Todos pensaban eso. No lo esperaban en el momento en que yo agarraba a mi hijo, le cambiaba el pañal, caca, nunca me pasó por ahí, la caca de mi hijo, le limpiaba, le hacía de comer, se podía ir ella y dejarme al niño 1 o 2 días porque pues, llegó a pasar por cuestiones, se iba a Michoacán o se iba a Aguascalientes o algo, o a México, y yo me quedaba con el niño y lo cuidaba completamente. Me hablaban de la guardería, señor, su hijo trae temperatura, venga por él. Ay, voy por mi hijo, lo tenía ahí en mi oficina, en su portabebé a un lado, le checaba la temperatura, le daba su medicina, iba a las reuniones, a quien conocían en las reuniones escolares,
guardería, kinder, primaria, secundaria, era mí. Porque yo, por mi trabajo, por mi otro negocio, tenía la facilidad de ir. Y nunca esperaron que yo cuidara a Eric. Nació Dania y lo mismo, me activé. Yo ya sabía que en el momento en que le abrazara a mi hija, porque con ella sí supimos a los 4 meses, tal cual lo dijo la ginecóloga, es niña, ahí está la hamburguesita. Lo dijo así tan serio, me quedé, ¿what? Si ahí está la hamburguesita, me dice, ay Dios santo, ok. Mi hijo bien púdico y mi hija ahí estaba, completamente diciendo, soy niña, papá. Lo mismo, y es mi adoración, son mi adoración los 2 chiquillos. Y me acuerdo que un amigo me pregunta, oye cabrón, es que no siento nada. O sea, me dicen que el bebé y todo eso, y yo, o sea, no siento nada. Y le digo, viejo, aguántate, no te voy a decir qué momento, pero aguántate. Y después de esto, platicamos, ya que tengas a tu bebé en tus brazos, platicamos y me dices. Y sucedió eso, que se abrazó a su hijo y se activó el ser papá. Pero al final de cuentas, por más que quieras hacer las cosas, yo leí muchísimos libros, yo me acordaba de mi niñez, cómo era, cómo hacía mis berrinches, cómo pedía las cosas, cómo esto. Siempre cometes errores, sobre todo con el primero. Y con el segundo, a lo mejor hasta más, no lo sé. No sé cuántos hijos tenga quien me esté viendo, pero... Por ejemplo, el caso de mi papá, yo quería algo y no me lo daban. Y deja de decirte algo, o sea, yo siempre tuve todo. ¿En qué sentido? Tuve una casa, tuve escuela, todos los útiles los tenía, el tiempo y forma, tenía para comer y de sobra. No eran festines, pero había siempre de comer. Mi papá siempre tenía, y teníamos coche, nos íbamos de vacaciones, o sea, pero yo no tenía eso. Por ejemplo, salíamos en Navidad después de algo y decía, ay, me compraron este juguete. Yo no, a mí por lo regular lo que pedía no me llegaba. Y es algo que yo recuerdo, ¿no? O recordaba la dureza de mi papá, o que mi papá, por ejemplo, nunca me dijo, hijo, estoy orgulloso de ti, hijo, te amo, hijo, te quiero, oye, qué bueno que estás haciendo esto. No, cuando yo puse mi negocio, abandoné mi último empleo y puse mi negocio, años después de que mi papá murió, me enteré por un tío que le dijo, ve lo que está haciendo este. Mi papá nunca dijo una grosería, nada, ni en lo privado, nada. Cuando decía una grosería es porque se daba un trancazo. Ve lo que está haciendo echando a perder su vida, esto que el otro. Y no me apoyó en eso, en el que yo pusiera mi negocio y en el que a lo mejor muchos altibajos y todo, pero ese negocio, por ejemplo, me permitió estar cerca de mi hijo y cerca de mi hija, cosas que siendo encerrado en una oficina no hubiera podido. La mamá de mis hijos me lo dice, tú viviste las infancias de tus hijos, yo no. Así es, ella lo hizo un poquito con Dania, con mi hija. Bueno, pues mi hijo está a punto de cumplir en 18 días aproximadamente 16 años, mi hija cumple 11 en noviembre y dije, no voy a ser como mi papá, pero sí voy a hacer algo, me voy a quedar con lo mejor, mínimo tengo que hacer lo mismo que ellos me dieron. Entonces yo entendí que la disciplina que me daban era la correcta, pero quizás no la forma, y yo no le iba a decir que sí a mis hijos en todo. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo que me decía mi mamá, oye, ¿qué onda con tu hijo? ¿Por qué? Porque yo le decía, oye hijo, pues hay que ir a ver la tele. Se lo dejaba a mi mamá un día. Me decía, no, estoy castigado. No, pero no está tu papá, le decía a mi mamá, alcahuete. Al final cuenta abuelos. Le decía, no, mi papá me castigó y me voy a ver la tele, hagamos otra cosa. A ver, juguemos lotería o algún juego de mesa. Y eso hacía. Entonces mi mamá decía, es increíble el sentido de justicia de Eric. Porque yo le explicaba a mi hijo algo que a mí me castigaban y a mí no me explicaban. Y eso nos sucedió mucha generación X, mucho baby boomer, alguno que otro millennial. Simplemente te pegaban, te castigaban y decían, sí, te hiciste algo mal. Explícame qué hice mal. Entonces naciste, creciste y seguiste, y a lo mejor tu papá ya se fue y te quedaste con ese remordimiento, con ese, mi papá fue de esta manera. Y a lo mejor me voy al extremo, mi papá era un alcohólico, era un violento, o no tuve papá y estoy completamente encabronado con mi papá porque no estuvo ahí, nos dejó solos y mi mamá tuvo que hacer marometas para poder mantenernos y todo esto. Y tienes un odio hacia un papá que ni conoces. O al otro lado, tu papá te dio todo, y decías, esto que me dio no me sirvió de nada, no pude, salgo a la vida y salgo a trancazos porque no hay forma de que yo pude haber aprendido. Estuve en una burbuja y hay muchos extremos y hay muchas formas de darte a entender todo esto que es
el sanar tu relación con tu papá. Y si por ejemplo llegamos al punto, no eres papá, pero tienes esos pensamientos con tu papá, entonces estás estancado y tu niño interior está ahí llorando tratando de ser rescatado. Si tienes papá, adelante, encuentra, busca qué es lo que te está sucediendo en tu niño interior, qué es lo que te duele, qué es lo que te pegó, qué es lo que te afecta, qué es lo que te traumó. Si necesitas ayuda, acércate a un coach de vida, acércate a un psicólogo y platícalo, díselo esto, y te aseguro que te va a decir, vamos a trabajar en tu niño interior, lo vamos a curar, y de ahí vas a curar la relación con tu papá. Porque en el momento que tú te das cuenta que eras un niño, que no podía hacer nada, y que simplemente esa es la forma en que te educaron, te das cuenta que tú no eres el culpable, y de ahí sigues con el que podrías echarle la culpa. Pero yo te digo una cosa, ¿tus papás los enseñaron, fueron a una escuela de padres para decirles qué hacer? No. Y aunque yo leí libros, fui a escuela de padres y todo eso, te aseguro que le he cagado cañón con mis hijos, cañón. A lo mejor en algún momento que tenía que decir que no, dije que sí, y el viceversa, o castigué a mi hijo sin que tuviera que castigarlo. Entonces ya no es responsabilidad mía, porque yo hice todo lo que pude. Lo que sí puedo es estar aperturado como papá para esperar a que mi hijo me diga eso y decir, discúlpame, fue lo mejor que pude hacer. Perdón, Hans está comiendo mi tapete. Yo tengo tapete sanitizante y todo. Pero tú tienes que trabajar esa parte, porque tu papá no la va a sanar por ti. Tú tienes que sanar tu niño interior hacia tu papá y hacia tu mamá. ¿Sí? Mano derecha papá, mano derecha mamá, mano izquierda mamá. Y trabajar con esa parte de yo soy responsable de mi vida. En este instante yo soy responsable de mi vida. A los 8, a los 10 años, a los 6, a la edad que quieras, yo no era responsable de mi vida. Y quien era responsable de mi vida quizás no lo fue, o lo fue de más, o me sobreprotegió, o no me amó, o yo sentí que no me amó. Porque siempre está el, ay, pues te quería a tu manera. Entonces, pues no sabemos si eso aplique. Perdón, se estaba comiendo mi plato. Entonces, el paso 1 para que tú sanes tu niño interior es de reconocer que tu niño interior está lastimado, y reconocer en dónde o en cómo. Y ya que te das cuenta que tu niño interior está lastimado, empiezas a trabajar en sanarlo para ti, y después en sanarlo con la persona que, porque de aquí puedes irte amplio, un primo, un tío, los abuelos, todo. Y ya que te das cuenta que tus papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían a la mano, aún cuando tuviste abandono de tu papá. ¿Por qué? Porque tu papá no estaba listo para eso. Y a lo mejor pudo haber sido peor, pudo haber sido violento, violador, borracho. Porque lamentablemente quien sí se quedó y fue en estas formas de ser, hay otras formas, hay otras cosas que sanar y que pagar. Y aquí la historia es, como papá y como mamá, es qué vas a repetir hacia tus hijos. ¿Qué vas a replicar? Y no vas a tener hijos perfectos, porque también esto es consecuencia de que tu niño interior está muy golpeado, el que no quieras tener hijos. Y ¿sabes qué? Es una opción viable, es una opción válida. Y si tú la tomaste con la decisión, ya tu niño interior sano, es decir, no quiero hijos de todas maneras, quiero enfocarme en mí y lo que yo puedo lograr en esta vida, también se vale, porque es tu decisión, es tu libre albedrío. Nadie te puede decir debes de tener hijos y debes de ser de esta manera con tus hijos. No. Si decides tenerlos y decir, no van a tener lo mismo que yo tuve, o les voy a dar lo que yo no tuve, porque esa fue la frase de mi madre, también ten cuidado, porque puedes darle algo que sí necesita: disciplina, amor. Mi papá nunca me abrazó, y es algo que a mí me dolía mucho. El día que mi papá murió, y te voy a contar, mi papá se suicidó. Se suicidó porque dejó de escuchar, dejó de oír, tenía diabetes, tenía 81 años si no me equivoco. Ahorita tendría 90 y tantos, nació en 1925. Y él decidió irse. Mi papá era muy egoísta, y eso hay que aceptarlo, mi papá era muy egoísta. Era el rey. Y hay muchas cosas que yo le guardé resentimiento, aunque mi papá era mi héroe, increíblemente lo opuesto. Puedo decirte muchas cosas que mi papá me hizo. Mi papá no quería que jugara baloncesto. Mi papá que no quería que yo fuera a un grupo juvenil en el templo a estar con ellos. Mi papá era anti-iglesia. Y te puedo seguir diciendo, o sea, mi papá no quería que pusiera un negocio. Mi papá quería que estuviera en una empresa y me siguiera en esa empresa y me jubilara y me pensionara en ese trabajo, en ese empleo, en esa empresa. Y así.
y tomé decisiones que iban en contra de mi papá y en algunas veces nos enemistamos. Pero también esta es otra parte de mi papá. Fue un increíble soporte en mi vida, me enseñó muchísimas cosas, me aconsejaba. Si ahorita, por ejemplo, pinto mi pared que acabo de pintar, poner un pizarrón, si acabo de arreglar la iluminación, si hago algo, es porque gracias a él aprendí cosas de herramientas, aprendí lo poco que sé de coches y mira que no sé nada. Pero si yo sé que algo le pasa al coche, sé, puede ser o combustible o electricidad o algo, es gracias a él. Y muchísimas cosas que te puedo decir que mi papá sí me dio. Entonces yo tengo que quitar, hacer ese filtro de mi papá. No, lo que no sirve de él lo hago a un lado. Y no me sirve odiarlo, no quererlo, estar resentido con él. No me sirve de nada en mi vida porque no avanzo. Traigo un ancla, estoy cargando un costal, una mochila de 10 toneladas. Y cada vez que empiezo a decir, no estoy resentido contigo, papá, te perdono, aunque a lo mejor no tenga que perdonarte, pero te perdono, mamá. Pum, pum, y mi mochila se va haciendo ligera. Y lo mejor, que mi trabajo hacia mis hijos se va a hacer ligero. Porque yo aprendí, a mí algo que no me gustaba es que no me explicaran las cosas. Yo era un niño que decía, yo no soy tonto, dime por qué. ¿Cuál es la razón? Y eso lo apliqué con mis hijos. Y cada vez que le decía algo a mi hijo, me ponía a su altura y le decía, esta es la razón. ¿Lo entiendes? A ver, explícame. Y es algo que mi hijo me agradeció. Y no saben cómo fue decir, buen trabajo. Suena ego, pero bien hecho. Lo hice bien. Y aún falta mucho para ver si mi hijo y mi hija son personas de bien. Aún con las circunstancias en las que estoy, no quiero ser un papá ausente. Yo siempre dije, no voy a ser un papá de fin de semana. Y no lo fui. Hasta que lamentablemente se cambiaron de ciudad. Por algo suceden las cosas. Y esa es otra historia que tendremos que ver en otro lunes de reinicio, aunque ya los hemos visto. Entonces, recapitulando, te lo vuelvo a decir, sana tu niño interior. Ve todos los 3 capítulos del lunes de reinicio, los voy a subir en mi canal de YouTube y después los voy a estar subiendo a mi página de Facebook. Y tu niño interior necesita ser escuchado. Paso 1, escucha a tu niño interior, ve qué te duele, qué le duele y cómo puedes reconciliarte para que salga. Recuerda, que seas una persona madura, de edad, 18, 20 para arriba, porque ya eres un joven, de 25, 30 años, ya eres un adulto solamente. No significa que no puedas seguir siendo un niño. No significa que puedas seguirte divirtiendo y asombrándote y siendo inocente. Es lo que caracteriza a un niño. Esa alegría simplemente porque es alegre. Y eso es ser. Es lo que tú tienes. Eres alegre. Nada más que ya no te acuerdas porque tu niño interior está encerrado. Después de que dejaste salir a tu niño interior, reconciliaste con él y pudiste perdonar a ambas partes, sigue hacia afuera. Perdonar esas partes que lastimaron a ese niño interior, a ese niño que traes ahí todavía, y comprender que no sabían lo que estaban haciendo, y si lo sabían, tendrán que pagarlo de alguna u otra manera, tendrán que trabajarlo ellos, pero tú te vas a liberar de ese lastre, te vas a liberar de esto. Y pues bueno, si necesitas ayuda, si necesitas platicar con un coach de vida, aquí estoy a tus órdenes. Puedes buscarme en mi página de Facebook o en mi página web www.oscaresqueda.com. Igual en Facebook me encuentras como Oscar Esqueda. Y por favor te pido algo, comparte este video. Si te pareció interesante, comparte la saga. ¿Sí? Es muy difícil trabajar con el niño interior, pero cuando empiezas a hacerlo es tan liberador. Y te agradezco que estés aquí escuchándome. Y déjame, te doy avisos. 1. El jueves tenemos meditación global. Vamos a meditar sobre la reactivación, otra vez protegernos, porque esta reactivación puede significar que haya un rebrote. Esta activación y volver a salir, el que se activen cierto tipo de negocios aún con ciertas limitantes, significa que podamos tener el riesgo de que nos contagiemos. Recuerda, nos vamos a contagiar todos, el problema es cuándo. Perdón, si ahorita está los servicios de salud saturados, si nos contagiamos más, vamos a saturarlos más y va a haber más muertos. Si nos contagiamos posteriormente, puede ser que no esté tan saturado el hospital donde vayas y te puedas salvar. El coronavirus no es mortal. Lo que es mortal es cuando no puede ser atendido. Y cuando son demasiados. Un hospital a lo mejor no puede manejar 1000 personas al mismo tiempo y ahí es el punto. Entonces, cuídate. Si es necesario y puedes no salir, no salgas. No salgas, espérate tantito más.
Mi hermana, que trabaja en una empresa que se llama Deloitte, parece ser que todo junio y julio van a seguir en home office. Yo afortunadamente mis dos trabajos, mis dos pasiones, que es el desarrollo de software y el coaching y esto, puedo desarrollarlas desde aquí. Tengo mi sitio de poder súper bien montado, me encanta, aquí está todo energetizado, está todo nivelado. Estoy feliz porque me gusta ser feliz, porque soy feliz, es mi forma de ser. Entonces te invito a que esa reactivación el jueves meditemos y veamos cómo activarnos, protegernos. Vamos a hablar sobre toroide y vamos a generar un toroide energético para protegernos. Y te comento, hoy es la premisa de que el 1 de julio a las 8 de la noche voy a dar una conferencia vía Zoom, ¿sí? Creando tu plan de vida, apoyando la reactivación. Y estate pendiente porque voy a tener más conferencias, ¿sí? Las voy a dar con la coach Aide Arellano, mi pareja, y vamos a dar muchas conferencias de este tipo gratuitas en línea. Y ya cuando la reactivación nos permita, nos vamos a poder ver. También te comento, ya vamos a abrir las inscripciones para Conecta Contigo, la siguiente generación, donde te enseño a meditar, a conectar, a sentirte, a volver a reencontrarte con ese niño interior, a reencontrarte contigo y volver a sentir ese amor, esa pasión, todo eso, porque desde la meditación te llevo a conectar a muchos niveles y muchos aspectos. Entonces, resumen de nuevo, el jueves te veo a las 8 de la noche, de nuevo en este canal, en Meditación Global, ¿sale? El lunes próximo, en lunes de reinicio de nuevo a las 6 de la tarde, vamos a platicar, yo creo, voy a ver con la idea si vamos a platicar todavía sobre inteligencias múltiples. Está también lo voy a subir a mi canal de YouTube, la sesión que tuvimos anterior, buenísima, no lo hemos terminado el tema, voy a ver si con ella el lunes volvemos a tomarlo. Y el miércoles 1 de julio tenemos la conferencia en vivo, Creando tu plan de vida. Es partida por mí, por un servidor, va a estar ahí de que va a hacer la apertura, vamos a platicarnos sobre algo y vamos a tener un plan. Ven y aprende con nosotros cómo generar de nuevo tu plan de vida, a cambiar paradigmas y vamos a activarnos, ¿sale? Pues bueno, te agradezco mucho que estés, te agradezco mucho que estés aquí conmigo. Vamos a ver quién está. Lamentablemente Instagram se desconectó. Olga de la Torre, te saludo, muchísimas gracias por estar. Mari Servín, coach Miguel Ángel Noriega, ¿cómo estás? Un abrazo. Hermano Roberto Abrel Nuño, qué bueno que estás aquí. Adriana González Zelaya, bienvenida, gracias por ver y por estar, te espero en las siguientes emisiones. Y pues bueno, a todos los que no me aparecieron, para que estuvieran aquí, les agradezco mucho que hayan estado presentes y gracias por todo. Por lo pronto, de corazón a corazón, te mando un abrazo fraternal. Que estés muy bien, cuídate mucho. Hasta luego.